por elegir Camuñas y este centro tan bonito nuestro para la presentación de su nuevo libro, junto con la de José. Y bueno, ya nos explicarán, lo habéis visto lo que es en el programa, una conferencia que versa sobre lo paranormal y todo esto. Y nada, doy paso a Alicia, que explique y desarrolle un poquito más. Voy a hacer más o menos lo mismo que tú. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Agradecimiento a la Hermandad Cofradía de Pecados y Danzantes de Camuñas por dejarnos este lugar tan mágico y con esa apertura de mente, porque así es como hay que adentrarse en el mundo del misterio, con la mente muy abierta, ¿vale? Y despojados de todo tipo de creencias o todo tipo de cosas que nos puedan venir a la cabeza. Eso lo hace de una forma magistral Omega 4 Investiga, Pascu, también, y lo vais a ver a continuación. El fenómeno paranormal es algo muy complejo, aglutina muchísima fenomenología. Estaríamos aquí hablando horas y horas de la cantidad de fenómenos que se podrían meter dentro de lo que es la parapsicología. Yo creo que desde el inicio de los tiempos el hombre ha tenido inquietud por saber si hay algo más allá. A día de hoy yo no me atrevo a decirles si hay o no hay algo más allá. Yo no sé si ellos van a ser así tan atrevidos y tan valientes para decir y además asegurar si hay algo más allá. Lo que sí tenemos es cosas a las que hoy por hoy no podemos darle una explicación. Y es un trabajo titánico el que realizan grupos de investigación como Omega 4, gente que huye además de lo que es el espectáculo, que vosotros podéis meter teclear en YouTube fenómenos paranormales y os van a salir cientos y cientos de grupos que ponen ahí todo en la oscuridad, un montón de sonidos, un montón de cosas, solo para dar espectáculo. Yo creo que en ese sentido Omega 4 ha dado ejemplo de ser honestos, porque ellos llevan investigando muchísimos años, y cuando hay, y cuando no hay, no hay. Y esto es lo que tenemos, señoras y señores, y esto es lo que sabemos, y de lo que no sabemos, pues se lo llevan ustedes a su casa y lo van razonando y a ver si encuentran alguna explicación. Bueno, vamos a escuchar además a Juan Antonio y a Pascu ese trabajo que llevan realizando tantos años en el Alamín, un pueblo abandonado, que ha dado para escribir todo un libro que yo les invito a que lo adquieran, de verdad, porque es muy interesante. Además lleva un código QR que nos remite a psicofonías, que quizás sea el fenómeno paranormal como más tangible que tenemos hoy en día, quitando las fotografías paranormales, que de eso ya hablaremos. Y luego después pues les van a invitar a una charla colectiva en la que pues ellos van a exponer los resultados, las evidencias o las no evidencias o los casos a los que se han enfrentado a lo largo de años. Y después, pues para mí es un crack en el tema de la fotografía paranormal. Imagínense que pudiéramos coger a un fantasma y meterlo en un laboratorio. Eso es lo que busca la ciencia, ¿no? La ciencia necesita algo, llevárselo al laboratorio y poderlo estudiar. Hoy por hoy al fantasma no le podemos coger y llevárnoslo a un laboratorio, pero sí que hemos tenido ocasión, muy pocas, porque os lo va a decir además Luis Merino, en la que la cámara ha sido capaz de captar algo a lo que hoy por hoy la ciencia no tiene explicación. Eso es la fotografía fantasma. Van a desmitificar muchas ideas de las que ustedes puedan tener y les van a exponer, pues hoy por hoy, lo que sabemos del más allá y del otro lado. Yo no me enrollo más porque yo solamente estoy aquí y oyente igual que ustedes, y son mis amigos, son Juan Antonio, Pascu H y Luis Merino, y espero que disfruten, que es a lo que venimos esta tarde de aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Venimos a presentar este libro, que es un trabajo de hace muchos años. En el mercado hay muchos libros que se refieren a la fenomenología paranormal,
a Casas Encantadas, incluso muchas novelas de fantasmas, y algunos de ellos son de buenos amigos míos. Este libro que presentamos pienso que es algo distinto. Primeramente porque vamos a hablar de un sitio que, siendo muy conocido dentro del mundo paranormal, no se había hecho una investigación, digamos, seria y de 8 años, como es la que hemos hecho nosotros, y es la que ponemos dentro de este libro. A ver, yo soy una persona que cuando tenía 12 años un acontecimiento me llevó a este mundo del misterio, a interesarme por él, a leer todo lo que he podido, a practicar todo lo que he podido, y algunas veces he notado algunas cosas raras, ¿no?, que pueden tener una explicación. Pero desde luego, hasta que yo llegué a este lugar y creé el grupo de Omega 4, no había vivido lo que es la experiencia de un fenómeno paranormal. Aquí sí lo he vivido. Entonces, este libro habla de fantasmas y habla de experimentación paranormal, pero una diferencia muy grande. Estos fantasmas, por lo menos para nosotros, son reales. Todo empezó un día que mi hija, Sandra, que tiene las mismas inquietudes que yo por el misterio, de hecho está en el grupo, me dijo que había un lugar, un pueblo que había ido a conocer y había visto algo extraño. Es unas luces en unas ventanas de la parte de arriba de una casa que no tenía acceso a la parte de arriba y de un pueblo abandonado. Entonces ella me lo dijo: tienes que ir allí a conocer, a ver lo que pasa allí. Ese sitio, en internet tú pinchas fantasmas del Alamín y vas a ver 50.000 vídeos de fantasmas impostados, como digo yo, totalmente irreales y unas historias totalmente fantásticas. Al final me convenció y fui una tarde. Nada más llegar allí estaba atardeciendo y llegando a anochecer, o sea, entre medias. Llegar allí, la primera impresión fue de una presión que la hemos sentido durante los 8 años y que nos impresionó bastante. Yo llegué allí, iba con mi cuñado, con su pareja y con mi mujer. Dejamos una grabadora durante 8 minutos. En esa grabadora aparecieron unas anomalías en el audio. Esas anomalías, en un principio yo pensé que eran parafonías. Y eso me llevó a crear el grupo de Omega 4 y a dedicarnos a experimentar en este lugar. Desde la primera experimentación que hicimos ya empezaron a ocurrir cosas raras, luego se fueron incrementando a lo largo de los años, pero todas esas yo las iba anotando en una libretita. Anotaba pues la hora que llegaba, el día, si nos pasaba algo. Esa libreta, después de 8 años, se llenó de un montón de apuntes y un montón de acontecimientos, y yo siempre he tenido la inquietud de eso, no quedárnosla para nosotros, sino poder publicarla para que la gente lo viera, lo leyera. Y no tuve ninguna oportunidad, porque yo ni soy escritor ni tengo esa posibilidad, hasta que conocí a esta persona que tengo a mi lado, que es Paco H. Él ya es un escritor consagrado, ya tiene 2 libros en el mercado bastante interesantes, hablando de los celtas, la ira celta y la consagración celta. Y gracias a él, pues todas esas anotaciones que yo tenía las hizo de una manera leíble para que pudieran presentarse en un libro. Y este es el resultado. Yo desde luego estoy muy orgulloso. Es mi primer libro y tengo mucha ilusión de que la gente lo conozca. Y ahora os presento a Pascu. Buenas. Buenas tardes, gracias por venir. Yo no tengo la posibilidad oratoria que tiene aquí mi compañero, yo soy más bien de leer. Lo mío es escribir, entonces permitidme si abuso de la lectura. Es un verdadero placer estar hoy en Camuñas. Siempre nos hemos criado con el famoso dicho que viene el tío Camuñas, reflejando el temor en esas palabras. Y sin embargo es todo lo contrario, una vez que conoces este bonito pueblo. Pues tras conocer la verdadera historia, dice mucho de cómo sois, el carácter de los camuñeros, y espero que al final del evento nadie nos jure venganza. Antes de comenzar, me gustaría agradecer públicamente a Ángel, a Juan Ángel, a Elda, de todas las gestiones que habéis hecho por que hoy podamos estar aquí. Y también un agradecimiento muy especial a Alicia, directora de Radio Consola. Para mí personalmente es un día muy especial, pues hoy presentamos la que es mi tercera obra publicada.
que sin duda alguna su temática está muy alejada de mis dos primeros libros. Para los que no me conocéis, soy nacido en Villarta, pero también soy gerenciano y soy laboreño. Pero por encima de todo soy manchego. Y en todas mis publicaciones siempre mi querida Castilla-La Mancha aparece en los libros. Crónica de Alamín no es una excepción, pues parte de su territorio está dentro de nuestra comunidad autónoma. Crónicas de Alamín es un libro de vivencias reales, a pesar de que haya gente que tenga sus reticencias, pero que en el fondo su contenido es simplemente parte de la vida, de los que una vez por aquí pasaron y por alguna razón siguen buscando en otro plano más cercano al nuestro solventar los asuntos pendientes que en vida se dejaron. Podríamos decir que este tema es creer o no creer, pero el vivo que no sepa que tenemos un final y que huya de la realidad, es muy posible que algo que ya esté algo más muerto de lo que aparenta. Las vivencias de mi amigo Juan Antonio en el poblado de Alamín son tan diversas que sin duda se podría hacer una segunda parte, pero ya sabemos que eso solo pasará si logramos el objetivo de adentrarnos una vez más entre sus destartaladas construcciones. Para mí en especial ha sido fascinante el camino desde que Juan Antonio me propone hacerlo en realidad, y sobre todo ver sus nervios en todo el proceso que ambos hemos vivido hasta llevarlo a buen puerto. Crear algo así como esto para cualquier escritor es mucha responsabilidad, pues no solo eres tú contra una página en blanco, son las vivencias de otra persona en un lugar en el cual yo lamentablemente nunca he podido estar. Nunca le he preguntado a Juan, pero seguro que en alguna ocasión le hice preguntas que le dejaron algo confuso, pero en mi mente necesitaba recrear todo el poblado, sus atmósferas, sus ruinas y siempre lo más importante, sus propios sentimientos en cada instante. Ahora que formo parte del equipo de Omega 4, voy a distintas localizaciones junto al grupo y en diferentes ubicaciones conozco de primera mano lo que él pudo sentir en cada situación, aunque siempre separando que ningún lugar hasta hoy es tan amable e inhóspito a la vez como es el Alamín. Para los amantes del misterio es un libro bastante especial. En su interior descubres a esa persona que es Juan Antonio, escéptico a la vez que curioso, valiente a la vez que terrenal. Digo esto porque yo no hace tantos años también era de los que miraba la tele, esos grupos de investigación por las noches, y desde mi cómodo sofá me preguntaban, ¿es que no les da miedo? Por fin tengo la respuesta. Los investigadores también tenemos momentos de, voy a suavizar la definición, diré simplemente sustos, pero vosotros ya me entendéis. Como podéis comprobar en el interior de sus páginas, hemos capitulado cronológicamente las diferentes visitas, y para que no fuese un libro más, le agregamos códigos QR con distintas psicofonías para que el lector pueda adentrarse junto al equipo en aquellas y diferentes visitas y oír las grabaciones que se captaron. Debo hacer un inciso, y es obligatorio, para agradecer al gran Luis Merino su desinteresada colaboración en esta obra. Gracias a él se pudieron agregar estos códigos QR y lo más importante, la espectacular portada que nos ha diseñado. Gracias, maestro. Nada. Como escritor, no hay nada mejor que dejar que un teclado te guíe, por sí solo, en el momento de escribir la historia que te apasiona. En mi caso, me encanta la historia, me fascina la cultura celta, y con los temas de misterio simplemente me entusiasmo y me dejo llevar. Pues al igual que hay miles de científicos buscando avances en materias de salud, miles de astrofísicos buscando aclaraciones en materia de fenómenos estelares, y sin intentar hacer comparaciones, alguien tiene que investigar con seriedad, sensatez y sobre todo con mucha reflexión y veracidad todo aquello que nos lleva a averiguar qué hay detrás de lo que denominamos la muerte. Aunque muchos sé que piensan que ya si eso lo averiguarán cuando les toque. Para no ser muy pesado, acabo ya con una reflexión personal. El misterio es básico para el ser humano, pues es el motor que hace desperezarnos y salir a buscar revelaciones, aunque haya que hacerlas en plena noche y en los lugares más inhóspitos del mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues si os parece, os voy a enseñar este lugar de que estamos hablando, el Alamín. A lo mejor hay que bajar un poquito ahora, ¿no?
Este lugar lo construyó el Marqués de Comillas para los trabajadores de su finca. Les dio la oportunidad de tener una vivienda donde no pagaban nada más que la luz, y la verdad fue una construcción bastante buena. Tenían un ático, tenían chimenea, un patio por detrás, y la convivencia de la gente en esos 40 años que vivieron allí, la verdad es que no hubo ningún acontecimiento extraño ni ninguna muerte como Baja un poquito más la música, Juan, que se oye como poco. pueden contar. Perdonadme, es que... Ni ningún, porque veréis vídeos donde hablan de pastores, de curas asesinos, de que se ahorcan y tal. Todo eso es mentira. Nosotros, de alguna manera, en esta investigación que hemos llevado, hemos visto otra línea argumental que posiblemente no tenga absolutamente nada que ver con ese poblado, pero sí es cierto que la finca del Alamín estaba gobernada por un castillo en tiempo de los musulmanes, y alrededor de los castillos pues se sembraba población al resguardo precisamente de esa fortaleza, y muy probablemente toda la fenomenología que nosotros podríamos haber hallado allí viene de allí, o simplemente es tan sencillo como lo que dicen los sensitivos del mundo espiritista, de que ese velo que separa el más allá del más acá, pues hay lugares donde está más desgarrado y algunas veces se escapan a este lado. No lo sé. El caso es que sí os puedo asegurar que en ese lugar hay fenómenos. Nosotros los hemos vivido. Y de alguna manera en este libro cuento muchas de las experiencias, y están esas parafonías, que es la única prueba científica que nosotros podemos conseguir. No es científica, es simplemente una voz que aparece en donde no debería haberla. Pero bueno, esa nos ha ido llevando a ir llevando, digamos, una línea de investigación y una historia que no se puede asegurar, pero que tiene todo su criterio, o sea, tiene toda su veracidad, ¿no? Esta es la iglesia. En la iglesia no hay ningún fenómeno, se pintó de rojo porque hicieron una secuencia de una película de miedo. Antes estaba llena de pintadas de cruces invertidas, de estrellas de 5 puntas y tal, pero bueno, todo eso de los gamberros, como yo digo, que se dedican a pintar estas cosas sin ningún criterio. Bueno, pues os voy a hablar de la primera vez que fuimos allí ya como grupo de experimentación. Íbamos, pues 4, Mega 4, éramos 4 personas. Entonces llegamos a ese despoblado ya de noche. El ver el Alamín de noche era muy distinto a ir por la tarde. Digamos que esas sensaciones, por supuesto su gestión, la mayoría de las veces, eran mucho más reales, mucho más fuertes. Entonces llegamos, mi mujer, que es sensitiva, en esta casa en particular, que es donde habíamos dejado una grabadora, que simplemente es el matadero porque tiene una pintada que pone matadero, no porque sea matadero de nada, ¿no? Esta casa ella siempre ha sido muy reacia a entrar, ha dicho que sentía mucho rechazo. Ese primer día fuimos los 4, íbamos Kiki y yo, y luego iba mi mujer y Cristina, una amiga. Ellas se quedaron en el coche, en silencio, o sea, con las ventanillas cerradas, y en el coche porque no querían entrar. Kiki y yo, pues, haciéndonos valientes, entramos solos en la casa, en la oscuridad. Nos cogimos las manos, no por nada especial, no íbamos a hacer ningún rito, simplemente porque al estar a oscuras, simplemente estar allí, y también quizá para quitarnos un poquito el temor, ¿no?, de llegar a un lugar desconocido y que ya habíamos escuchado unas voces extrañas. La primera pregunta que hice yo cuando entré allí, habíamos dejado una grabadora en el suelo, ¿somos bien recibidos aquí? Recibimos un golpe fuertísimo dentro de la casa. Las mujeres que estaban en el coche lo escucharon perfectamente. Claro, eso ya nos azaró bastante más. Y fue mi compañero Quique el que dijo, ¿quieres que nos vayamos? La respuesta fue otro golpe. Quizás con menos fuerza, pero claro, que ya nos indicaba que aquí no nos recibían bien.
Recogimos la grabadora, la linterna que estaba en el suelo y salimos de allí con menos dignidad de la que habíamos entrado. Nos subimos en el coche y no dijimos absolutamente nada hasta que llegamos a Villa del Prado. Allí ya comentamos lo que había pasado, el acontecimiento del golpe, y esto, en vez de coartarnos para decir yo no vuelvo más allí, es al contrario, el Alamín es como una droga que se te mete en la sangre y lo que quieres es volver y volver y volver. Fuimos varias veces después de ese día, pero claro, podíamos ir el fin de semana. El fin de semana lo que te encontrabas allí era un botellón enorme, chavales por los tejados. Habéis visto en el vídeo que los tejados no están muy para andar por ellos, ¿no? Chavales con los vasos en la mano andando por los tejados. Decidimos que deberíamos de ir entre semana, la única oportunidad de poder experimentar. La primera, digamos, acontecimiento que fue destacable fue un día, fuimos de diario, íbamos ya con nuestra primera sensitiva, que era Silvia. Entonces llegamos allí. Nada más entrar en el pueblo, en la primera casa que había a la izquierda dejamos una grabadora. No por nada, simplemente estábamos probando. Entonces nos adentramos en el pueblo, fuimos a la iglesia, a la casa, lo que nosotros conocíamos la casa del Marqués, que luego ya hemos sabido que era un antiguo convento, y dejamos una grabadora en este lugar, en el matadero. Entonces nosotros dejábamos la grabadora y nos salíamos fuera, la dejábamos unos minutos y luego volvíamos a recogerla a ver si captaba algo. Cuando nosotros fuimos a recoger esa grabadora, había un compañero que iba haciendo fotos, que se dedicaba simplemente a ir haciendo fotos. Entonces os voy a poner el audio de lo que captamos en esa primera grabación. Terminamos la grabación. El vídeo no cae en el matadero. La voy a repetir porque estaba bajito. Terminamos la grabación y el vídeo no cae en el matadero. Allí lo que yo creo que es bastante clarísima, se escucha la voz de una mujer que dice estoy, lo repite 2 veces. Coincidiendo con esta grabación, captamos una fotografía. En esa fotografía se ve en la ventana lo que podría ser el perfil de una mujer. Nuestro compañero Luis la ha analizado y nos ha dicho que es una pareidolia, o sea que no tiene nada misterioso. Lo que pasa es que, como yo digo muchas veces, probablemente sea una pareidolia, pero yo digo muchas veces que no simplemente te tienes que quedar con lo técnico, tienes que ir juntando los acontecimientos que van pasando. Entonces, el ver esa fotografía, coincidir con la voz de una mujer diciendo estoy, y luego en las siguientes experimentaciones por medio de otras voces, por ejemplo la Spirit Box, que a mí no me gusta mucho, pero sin embargo allí conseguimos captar algo que podemos darle un grado de veracidad dentro de ese aparato. Pues supimos que allí hay una familia, que hay un personaje. Una familia, digo, a ver, son entidades, nosotros las llegamos a personalizar porque llevábamos mucho tiempo. Entonces yo puedo hablar de personas, pero no estoy hablando de personas, estoy hablando de energías, no sé lo que hay, porque realmente no sé lo que se manifiesta. Pero bueno, lo que podía corresponder a una familia con un padre bastante autoritario, 2 hijos pequeñitos que prácticamente no conseguimos su voz nada más que en una ocasión, y luego esta mujer que parecía escondida. En este lugar, este personaje nos dio bastante juego. Os voy a contar una anécdota. Cuando ya estaba el grupo bastante más avanzado, ya éramos bastante más gente, llegamos a esa casa, simplemente íbamos a hacer una prueba con un puntero láser. Puntero como el que tenemos aquí, pero este lo que hace es que despliega una pantalla de luces, con la intención de que si alguna energía, alguna entidad usaba esa pantalla, pues lo pudiéramos ver reflejado. Recuerdo que la cogimos, en ese momento estaba una compañera, Azul y Rocío, estaba, digamos, habíamos escuchado como unos golpecitos, que podíamos suponer que eran bajitos, y ella estaba convencida de que eran unos niños que andaban por allí. El K2, que lo llevaba ya en la mano, le estaba dando pues una subida en
las luces, alguna vez se ponían rojas. Yo recuerdo que Rocío la estaba diciendo que no, que bajara el K2, que no llamaran a los niños. Rocío ya llevaba un tiempo más experimentando en esa casa. Ese puntero láser se apagó completamente. Digamos que dejó de funcionar, de hecho es que no volvió a funcionar. Mientras que yo recogía una linterna para poder alumbrar el escenario, recuerdo que cuando la encendí, Asun estaba pegada a la pared y estaba llorando. Yo le pregunté que qué le pasaba, qué había pasado. Ella dijo que había notado, bastante asustada, que había notado que unas manos la habían empujado contra la pared, incluso había notado como una respiración enfrente de ella. A ver, todo puede ser sugestión, yo soy el primer incrédulo. Lo que pasa es que viendo lo que hemos ido experimentando en ese despoblado, yo no puedo decir que no sea cierto. Las compañeras sensitivas se enfadan mucho conmigo, precisamente por eso, porque no le doy toda la veracidad que a lo mejor deberían de tener. El caso es que yo me creo esta historia por el personaje que aparece allí. Os voy a poner una serie de parafonías que se han conseguido en ese lugar, que yo reconozco que son la misma voz dentro de grabaciones distintas en distintos días. Aquí hay algún experimentador, tenemos aquí a nuestro compañero José, al grupo Epo Consuegra, y saben lo complicado que es conseguir la misma voz en distintas parafonías en distintos días. Yo estoy convencido que es la misma voz. Algunos compañeros discrepan de mí, pero bueno, ya os lo dejo a vuestro criterio. Son 3 parafonías en 3 días distintos. Si estás por aquí, ¿quieres venir a hablar con nosotras? Si quieres hablar con nosotras, aquí estamos. ¿Y esto es lo que sabes hacer? Mira, te estoy soltando una mujer, venga. Además que le parecía bien. Como comprenderéis, en esta última grabación ya estaba bastante enfadado. Es que realmente nosotros a este personaje, al ver, digamos, el carácter que tenía de autoritario, incluso diríamos que machista, en muchos sentidos, que en el libro se explica, ahora no tendría tiempo. Lo que hacíamos es que eran las mujeres las que se metían dentro de la casa e intentaban provocar. Algunas veces se pasaban. Entonces yo lo comprendo. Bueno, pues de este lugar del matadero os voy a contar otra anécdota, porque yo creo que es la mejor forma de explicar una experimentación, por los casos que ocurren allí. En esta anécdota íbamos con un compañero, el compañero Antonio Rodríguez Cobo, que tiene un programa de radio estupendo, El Ojo de Horus, y nosotros lo conocimos en otro programa de radio. Entonces se vino con nosotros a una casa en particular que estábamos experimentando allí, nos habían pedido ayuda y ya le conocíamos un poquito en eso. Le invitamos a que nos acompañaran a Alamín contándole un poquito lo que íbamos avanzando allí en la experimentación. Él nos dijo una cosa, dice: yo voy, estoy encantado de ir, pero con una condición, que en un momento de la noche me dejéis solo con ese personaje del matadero. La forma de experimentar de Antonio es completamente distinta a la nuestra. Nosotros, digamos que intentamos ser más técnicos por medio de aparatos de medición, de electromagnética, las grabadoras y tal. Él es de una forma más espiritual, más por medio de la mediunidad. Entonces, efectivamente, estuvimos allí en el pueblo, hicimos nuestras grabaciones, nuestros experimentos y tal, y luego al final dijo: bueno, Antonio, todo tuyo. Se metió él solo en la casa, nosotros estábamos viendo por una ventana. No le escuchábamos nada. Yo le veía de vez en cuando que se movía mucho, no sabía lo que estaba haciendo. Al cabo de un cuarto de hora, 20 minutos, sale de la casa tan tranquilamente y dice: bueno, ya está. Digo: ¿cómo que ya está? Dice: sí, ya se ha ido. Digo: vamos a ver, pero ¿cómo que se ha ido? Dice: sí, he tenido una lucha espiritual con él y se ha ido. A ver, yo, de hecho, soy muy escéptico, a pesar de que he vivido el fenómeno, sigo siendo muy escéptico. Y digo: este tío me está tomando el pelo, ¿no?
Digo, ¿cómo que tienes una lucha espiritual? Y dice, sí, sí, que ya se ha ido, que ya no está. A ver, yo tengo que decir una cosa. Después de ese día, fuimos otras 3 o 4 veces a esa casa del matadero. Este personaje no lo volvimos a notar. Ni la sensitiva, ni por medio de grabación, ni de ninguna forma. Me preguntas ahora, bueno, ¿y este Antonio, la experimentación que hace? Yo discrepo mucho con él, digo, la verdad es que hace cosas muy raras, pero tengo que terminar creyéndole. Desde luego ese personaje no volvió a aparecer allí. Bueno, pues ahora voy a ir al otro lugar, digamos, especial. En el Alamín hay 2 focos, hay varias casas más, pero sobre todo 2. ¿Os acordáis de esa grabadora que dejamos cuando sacamos la parafonía de Estoy, que la habíamos dejado en una casa? Esa se nos olvidó. Cuando salimos del pueblo la recogimos, había grabado 2 horas, 3 horas, no recuerdo. Entonces nosotros, el análisis que hacíamos en aquel entonces, éramos muy nuevos, era sentarnos los 4 en el comedor de mi casa, poníamos los altavoces, poníamos la grabación y lo escuchábamos en vivo. Ese era el análisis, ¿no? Entonces, en esta grabación era muy tediosa. Ruido blanco, de vez en cuando se nos escuchaba a nosotros, a lo lejos y tal. Pero bueno, estábamos allí con una cervecita, mientras charlábamos y tal. Y hubo un momento que apareció un sonido, que lo voy a poner ahora. Claro, al escuchar esto, pues nos levantamos todos de golpe diciendo, ¿eso qué es? Parece, nosotros la primera interpretación que hicimos es un bebé cuando se está desperezando. O sea, cuando empieza un niño que se empieza a despertar y empieza como a empezar a gruñir. Luego, esta parafonía yo se la he enviado a muchísima gente que se dedican al análisis, la he analizado yo muchísimo, y he llegado a la conclusión que puede ser que hayamos tenido la mala suerte de que un mosquito se haya colado en el micrófono de esa grabadora, porque es que el sonido no está aumentado, es así a ese volumen. Entonces puede ser, pero como yo he dicho, todo es circunstancial. En otras grabaciones mucho más adelante hemos recogido el sonido de un bebé, no a lo mejor así, más difuso, pero sí es un bebé. Entonces ahí queda en el aire. Perdonad. Os quiero enseñar esta casa de la que estamos hablando, la casa del bebé. Observar este resto que es de una antigua puerta que había allí, que está quemado. Esta casa terminó quemándose. Porque es importante. Bueno, entonces, en esta casa, la primera, digamos, parafonía que conseguimos en ella fue, aparte de esa del bebé, fue de un personaje bastante curioso, bastante peculiar, que aún ahora no sabemos exactamente qué era esa voz, porque corresponde a una voz masculina. Entonces, os voy a poner la primera parafonía que se consiguió precisamente cuando estábamos haciendo lo que llamamos la prueba del espejo, que ahora lo explicaré. Habíamos escuchado un golpe. Problema de volumen. Pues está a tope ese. Sí, pero había bajado, le ha bajado el del vídeo. Ahí. Sí, el del vídeo sí que baja. Bueno, la voz la repito, perdonadme. Era un personaje bastante enigmático, que de hecho era el que nos daba juego en esas primeras experimentaciones. La prueba del espejo es una antigua práctica de espiritismo
que yo la conozco hace muchos años, que consiste simplemente en colocar un espejo, dos luces direccionales, intentar sacar el reflejo de esa entidad que hay allí. Nosotros no conseguimos sacar ningún reflejo en ninguna entidad, pero sí se grabó algo que os lo voy a poner para que lo veáis. Nosotros habíamos salido a fumar un cigarro y habíamos dejado la cámara grabando en ese momento. Ahí da la impresión de que, como si se abriera o se cerrara una puerta y apareciera como un personaje, ¿no? Eso nos dio muchas vueltas hasta que descubrimos que simplemente el compañero había salido, había hecho una serie de fotografías con el flash y ese reflejo del flash es lo que había provocado esa figura que nos trajo de cabeza. De hecho, mi hermano que está aquí, cuando yo le enseñé ese vídeo, me dijo: hombre, por fin has cogido algo paranormal. Luego resulta que no era paranormal. Pero sí, en esas fotografías que lanzó el compañero, sí que salió algo que realmente yo personalmente pienso que sí es paranormal. Observaréis en esa ventana, que corresponde al lugar donde estaba grabando el vídeo, que se refleja como un rostro, ahora lo vais a ver más cerca. Justo en la ventana, esta de ahí, no sé si lo veis. Se refleja un rostro, una cara. Esa fotografía la ha analizado nuestro Luis. Como siempre, ya veréis en los fantasmas inmortalizados, casi todos son paraidolias. Pero en esta me dijo que había una circunstancia que le descuadraba. Y es que con el filtro de proximidad, esa figura o eso que se ve ahí no está en la pared, está justo en el marco de la ventana. Y claro, eso le descuadra. Una parafonía debería ser algo que estuviera en la pared. Para nosotros es una joya que tenemos reservada de Yo pienso personalmente que es el famoso niño del Alamín, que bueno, sería muy largo ahora explicar lo que es el niño del Alamín, que es otra entidad, otra energía que hay por allí, pero que precisamente esa noche era la primera vez que lo vio mi hija. Y bueno, podemos pensar que a lo mejor nos había seguido y apareció allí. Los compañeros en esto discrepan mucho. En un grupo de experimentación normalmente no nos ponemos de acuerdo casi nunca, ¿no? Pero bueno, es mi percepción. Entonces ahora os quiero presentar al personaje principal de este lugar, de esta ubicación, que es la casa, que en un principio llamábamos la casa del bebé. Esto fue con una visita que tuvimos de las tres extremeñas, como digo yo, que eran Sonia, Vero y Sephora. Tres chicas que conocimos en otra experimentación y que, como solemos hacer, las invitamos a reunir. Ellas son las tres sensitivas, sobre todo Sonia. Sonia es una de las sensitivas más impresionantes que yo he conocido. Bueno, el caso es que llegamos allí, el primer día, ellas no sabían nada, ellas venían de Extremadura, de Badajoz, de Extremadura, y no conocían nada, ni sabían nada de allí. Llegamos en la avenida esa del pueblo, con las casas a los lados, la torre en el centro, y lo primero que hace es señalar a la primera casa que hay a mano izquierda, que es esta, y decir: ahí hay fantasmas. Claro, yo normalmente digo cosas de sensitivas, ¿no? Siempre están viendo fantasmas. Pero dio la circunstancia de que justo señalar y decir que hay fantasmas se produce un golpe. Andamos pues unos metros más adelante, señala a la derecha, a la casa número 13, que es lo que en la fenomenología del pueblo llaman la casa de los novios, para nosotros la casa de la anciana, que también hemos conseguido allí alguna anomalía, y señala igual, dice: allí también hay fantasmas, y le vuelven a responder con un golpe. Eso pasó 3 o 4 veces por ese recorrido. Claro, cosas de sensitivas, ¿no? Cuando volvimos a la casa del bebé, recuerdo que durante ese tiempo nos dijo que había una figura enlutada que nos venía siguiendo por el pueblo. Mi mujer, que venía ese día con nosotros, que también es sensitiva, dice que había visto como una sombra, efectivamente, pero nada concreto. Esta chica decía que sí, que era una mujer enlutada. Cuando fue a entrar en la casa, en esta casa del bebé,
yo le observé que se quedó un momento en dudas. En la puerta se quedó como un momento quieta. Eso lo observé, pero yo no le dije nada. Entramos en la casa, hicimos la experimentación, fue impresionante, bastante la experimentación, y cuando salió le cogí y le dije, bueno, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué te has quedado dudando? Dice, mira, esa mujer que venía persiguiéndonos, nada más entrar en la casa la he visto ahorcada precisamente aquí, y me señala a ese marco que hay ahí de la antigua puerta. Ese personaje, en un principio, esta chica dijo que debía ser una bruja, que debía ser un personaje malo, que no le daba muy buena espina. De hecho, la visión que ella me reflejó, que tenía, que había visto, es como un grupo de gente rodeando a una mujer y que quería lincharla. Este personaje es Chelo. Chelo no es porque nos lo hayamos inventado nosotros, Chelo lo dijo ella. Lo voy a poner en esta parafonía, que es una de las tantas veces que ella nos dice su nombre. Bájalo un poco. Pues el nombre de Chelo nos lo dijo varias veces. Este personaje llegó a ser muy especial para nosotros. Por eso digo que el que la definiera bruja, la definiera como un ser maligno, yo no lo tengo muy claro, y ninguno de mi grupo. Desde luego el Chelo fue la energía o la entidad que cambió, por lo menos en mí, la perspectiva que puede tener un experimentador, la relación que puede tener con una entidad, una energía. Chelo la hemos sentido todos, nos ha tocado a todos los del grupo, ha tocado en el hombro, no sé, siempre se aprecia de la misma forma. Nosotros hacíamos un descanso dentro de la experimentación que hacíamos por el pueblo, nos íbamos a casa de Chelo, desplegábamos la mesa, sacábamos el termo de café, tomábamos el café, unos bollos, con lo que sea, y teníamos una tertulia. Dentro de esa tertulia la teníamos allí porque sabíamos que allí iba a venir Chelo con nosotros. La llamábamos, al ratito aparecían, se escuchaban 2 o 3 pasos en una de las habitaciones que había cercanas, siempre igual, y automáticamente esa habitación donde estábamos se enfriaba completamente. Ya sabíamos que Chelo estaba allí. A partir de eso le decíamos, Chelo, haz que te notemos, y la notábamos alrededor nuestro, le tocaba a uno, le tocaba a otro. Hemos tenido muchas anécdotas de gente que ha venido a acompañarnos y la ha sentido y se ha asustado. Yo voy a contar una anécdota que tuvimos con un chico. A ver, llegamos al pueblo un día y nos encontramos, un grupo, eran 3 chicas y un chico. Estaban por ahí experimentando. Estos, de alguna manera, habían sabido de nosotros porque, de hecho, cuando se presentaron, vosotros sois el grupo de experimentación que hay por aquí y tal, estaban interesados en el misterio. Nosotros le cogimos, le invitamos a acompañarnos, más que nada porque en una experimentación necesitamos que la gente que haya por el pueblo esté con nosotros para que no nos dé falsos positivos, para tenerlos controlados, ¿no? Entonces decidimos que íbamos a hacer una prueba, una convocatoria. Una convocatoria es una cosa particular que hacemos en Omega 4, que ni más ni menos lo que hicimos Kiki y yo el primer día que llegamos, que es cogernos las manos, convocar a esa entidad para que nos responda a las preguntas de la grabadora. Lo que pasa es que la hacíamos con todo el grupo. Solíamos poner una vela, que era para concentrar la atención, no es nada espiritual, simplemente para centrar la vista, intentar concentrarse para llamar a esa entidad. Entonces hicimos eso, cogimos, le invitamos al chico que participara, todos. Las chicas no quisieron, se metieron en el corazón. Y este chico se envalentonó y dice sí, con las manos, se puso con nosotros. Entonces notamos a Chelo, notamos que se enfrió, la esa termogénesis. Y a mí se me ocurrió decir, Chelo, por favor, ¿puedes hacer que la vela se tumbe? Yo recuerdo que la vela se inclinó hacia un lado. Pero bueno, dentro de una vela, la respiración, cualquier brisa no es determinante. Entonces yo dije, Chelo, por favor, necesito que la hagas inclinar al otro lado. La vela se cogió, se enderezó y se inclinó exactamente al lado contrario.
Claro, pero eso no es determinante, para nada. Digo, Chelo, necesito algo más. Haz que la vela gire en el sentido de las agujas del reloj. La vela se inclina y dio un giro perfecto en el sentido de las agujas del reloj. Este chico que estaba allí, que ya estaba empezando a temblar, con un hilo de voz, dijo, Chelo, ¿puedes hacer que gire al contrario? Automáticamente la vela hizo lo que el chico quiso, se enderezó y dio un giro completamente al contrario. Ya, chaval, cuando terminamos esa experimentación, recuerdo que estaba con un cigarro en la mano pidiendo fuego y estaba temblando. Claro, se llevó la experiencia de su vida. Un chaval que buscaba el misterio y se encontró con él de golpe. Bueno, pues este personaje, Chelo, os voy a poner su voz en 2 parafonías, impresionantes las 2, donde expresa lo que nosotros no oímos. La sensitiva, la compañera Rocío, Mame, las sensitivas que vienen con nosotros, sí lo escuchan cada 2 por 3 llorar. Nosotros no, nosotros necesitamos la grabadora, pero lo voy a poner para que lo podáis escuchar. ¿Qué energía es la que tanto te intimida? ¿Era de tu marido? Y si no lo es, ¿quién es ese hombre? ¿Qué viene? Esta es la circunstancia de esta entidad, de esta mujer. Para nosotros es que llegó a representar un miembro más del equipo. La llegamos a personalizar totalmente. Hablábamos con ella, la llamábamos y, como ya he dicho, la hemos notado. Entonces, os voy a poner la siguiente. Esta es impresionante, es una de las parafonías más claras. Quizás son más claras la del matadero, pero esta es la que denota más sufrimiento. De hecho, esta parafonía, en un reportaje que nos hizo Telemadrid, es la que pusimos y impresionó bastante. Ahora, te voy a llamar. Da mucha pena. Luego nosotros la teníamos un cariño muy especial. Dentro de toda esta experimentación, Chelo solo me pidió una cosa, me lo pidió en una grabación, por medio de una sensitiva. Yo siempre que he visto un fenómeno paranormal o he sentido un fenómeno paranormal, yo es que he tenido la suerte de ir con una sensitiva a mi lado, ya pueda ser las que tuvimos antes, ahora las que hay ahora, como es Rocío, como es Santi. Y entonces, ya me he perdido. Bueno, pues solo me pidió una cosa, por medio de una sensitiva y en una grabación que también tenemos, que podéis encontrar en el libro. Es contar mi historia. La historia, yo de alguna manera la he intentado contar dentro de mis posibilidades. La he contado en televisión, la he contado en radio, la he contado en la prensa, en los diversos programas que nosotros hacemos de las tertulias en Omega 4. La historia de Chelo la hemos contado miles de veces. Yo tengo la convicción de que Chelo por fin ha trascendido, o por lo menos en mi convencimiento, para que haya dejado de sufrir. Por ejemplo, Rocío, que la tengo aquí enfrente, no está de acuerdo con ello. Él dice que ella la ha sentido después. Yo me quiero quedar con que Chelo por fin está descansando. Entonces, ya para finalizar, lo quiero hacer con una frase que me dijo un buen amigo mío, José Vicente Iborra, El laberinto de emociones, y que yo de alguna manera he incorporado dentro de un espacio, que es el bramadorio que tengo en nuestro programa de radio de Vía Incógnita, nuestro querido programa de radio. Entonces, no olvidéis que el mayor misterio es la propia vida. Ese es el mayor misterio. Y ahora vamos a seguir con el misterio de nuestra vida cotidiana.
ahora ya se queda aquí, ¿no?, mi compañero Luis con sus fantasmas inmortalizados y él va a hablar de fantasmas en fotografías. El libro que se va. Buenas tardes, noches a todo el mundo. En primer lugar, agradecer a la asociación, no sé si lo digo bien, es Pecados y Danzantes, ¿verdad? Vale, muchísimas gracias a la asociación, muchísimas gracias al compañero Pascu H, que ha hecho posible este enlace con esta gran asociación, y muchísimas gracias a Alicia Perulero de Radio Consuegra por toda la promoción y difusión que nos ha dado. Muchas gracias, Alicia. Bueno, en primer lugar, me presento muy rápidamente. Yo me llamo Luis Miguel Merino. Cuando me inicié en el mundo del misterio, quise coger un tema que no estuviera demasiado pisoteado, que todavía no llamara demasiado la atención, y fue cuando me decidí por el campo de la imagen, ¿no? Tengo que decir que soy una persona que yo comencé analizando fotografías con la ilusión, ¿no?, de un iluso, valga la redundancia, de intentar encontrar verdaderos fantasmas en las fotografías, y la experiencia de todo este tiempo que llevo me ha llevado lamentablemente a descartar fraudes y otro tipo de anomalías. Es decir, realmente tenemos muy poquitas posibilidades, no niego el fenómeno porque realmente existe, pero tenemos muy pocas posibilidades de que aparezca. Entonces mi intención desde entonces, dentro de la cautela, ¿no?, y de la objetividad, un poco del escepticismo un tanto abierto, es no influir en nadie, pero sí reeducar dentro de lo que sería el análisis técnico de fotografía, que creo que es lo que nos toca dentro de un campo un poquito más realista. Vamos a comenzar contando una historia, Juan, por favor. Vamos a contar una bonita historia de fantasmas. Estamos hablando del fantasma de Madame V. Nos vamos hasta el 6 de junio del año 1955, cuando una señora perteneciente a la alta aristocracia francesa se ve en la obligación de ponerse un seudónimo, porque se dedicaba a la política Madame V para que no se la relacionara con este tipo de eventos extraños, y se traslada a un viejo caserón que había sido un convento de frailes que había sido asediado durante la Revolución Francesa, y habían ejecutado a todos los frailes. Ella se va con sus dos hijos, Jane y Gaston, está en el dormitorio una semana después. La primera semana pasó sin ningún incidente, cuando de repente, estando en el dormitorio, ve que se abre una puerta y aparece un extraño personaje que va ataviado con una especie de capuchón, lo que a ella le recuerda a un monje, alguien muy alto, casi de 2 metros. Y bueno, imaginaros esta mujer el miedo que tenía al ver esa figura, que tenía un intruso dentro de la casa. Esa figura se pone de rodillas enfrente a una hermosa chimenea que hay y se pone a rezar, y escucha los rezos durante más de 10 minutos. Ella se lo cuenta a sus hijos no la terminan de creer del todo, hasta que uno de sus hijos consigue tomar las 2 fotografías que tenéis, lamentablemente en mala calidad, porque no he podido conseguirlas mejor, de ese supuesto fantasma. Si os fijáis, la figura que tenéis a mano izquierda, se dice que se tomó esa fotografía justo antes de desaparecer frente a una pared, ¿no? Desapareció, atravesó ese fantasma a la pared. Entonces, bueno, pues estos acontecimientos, esta mujer llegó incluso a interactuar con esta figura, llegó a percibir algunos susurros que le indicaban cosas premonitorias que luego se cumplirían. Y lo más curioso de todo es que un buen día ella se arma de valor, se cruza con esta figura en las escaleras y dice: voy a intentar tocarla. Y cuando intenta tocar la figura, atraviesa la figura, y además esa figura va acompañada de una potente termogénesis, de una bajada de temperatura extrema, sin que haya una causa natural para verificarlo. Entonces ella siente un fuerte dolor en el brazo, como si fuera un frío glacial, que además la produce una serie de quemaduras que duran entre mes y medio, y claro, ya no se volvió a atrever a tocar al fantasma, ¿no? Básicamente. Sería al final, en septiembre de ese mismo año, cuando la figura haría su última aparición. Llegó, hizo lo que tuvo que hacer, enmendar esos pecados que tenía pendientes, y no se volvió a saber nada del fantasma de este monje. Vamos a ver. Fue don Germán de Argumosa y Valdés, uno de los grandes de la parapsicología en nuestro país, lamentablemente ya desaparecido, al que todos recordamos, quien tuvo la oportunidad a finales de los años 90, si mal no recuerdo, de hacer una visita en esta mansión, la mansión de Madame V. Sabemos que don Germán era especializado en temas de parafonías o de psicofonías, como se conocen,
y no sabemos exactamente la clase de pruebas, pero sí recuerdo, yo era muy pequeño, pero sí recuerdo las declaraciones que hizo a la prensa local de esos medios, ¿no? Y me quedé con una frase que a mí me marcó, y es la siguiente. Él dijo, no vi nada, pero en ocasiones no hace falta ver para saber que hay algo más. Y allí, en aquella casa, se sentía algo especial, convirtiéndose al fantasma de Madame V en uno de los fantasmas más famosos y más prolíferos de la Francia del último siglo. Bueno, vamos a conocer a William Mudler, el primer fotógrafo oficial de fantasmas. Nos vamos al año 1860. Este hombre era ayudante de un joyero, se dedicaba a pulir metales y en los fines de semana pues era un aficionado a la fotografía. ¿Qué es lo que pasa? Que descubre a través de una técnica que se llama la larga exposición de imagen que puede crear fantasmas, todos ellos falsos, con modelos. Y aquí tenéis uno de esos ejemplos. Este hombre llegó de pasar de ser clase baja media a pasar a ser de una clase muy alta. Se hizo millonario, engañó a todo tipo de personas. Y es que digo más, incluso la viuda de Abraham Lincoln fue a consultarle porque dijo que quería ver a Abraham Lincoln en una fotografía, y salió la fotografía de Abraham Lincoln y la mujer se fue tan contenta a su casa cuando realmente este hombre la había engañado con una sobreexposición y además tomando la fotografía de su marido fallecido, ¿no? Entonces aquí tenéis un ejemplo. Cuando veáis estas fotografías de época, generalmente vienen acompañadas de la palabra falsificación o preparación fotográfica. Vamos a conocer a esta señora que parece tan simpática, Victoria Helen Duncan. Nos trasladamos al año 1941, cuando esta señora dice que es una medium que es capaz de hacer físicos a los fantasmas, que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, pues ahora vais a ver un fantasma. Ahí tenéis a yo sé que produce mucha gracia, ahora a nosotros nos produce gracia. Pero ¿sabéis qué es lo curioso de esta fotografía? Que las personas que estaban ahí se estaban creyendo que eso realmente era un fantasma. Tened en cuenta una cosa, ella siempre tenía 2 o 3 detrás de las cortinas para poner los peleles, para poner los maniquíes, jugaba con las luces, apagaba las velas y sacaba los maniquíes y sacaba estos peleles. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que nunca se había visto un fantasma, ¿no? Entonces la gente que estaba ahí, gente que pagaba un dineral, porque eran gente muy pudiente, de la alta sociedad, de la alta aristocracia, pagaban una suma por este espectáculo y se creían que realmente había un fantasma. Pero cuidado, no nos engañemos, eran engañados, no eran gente mediocre, fueron engañados farmacéuticos, médicos, científicos, catedráticos, lingüistas, jueces, abogados. Nadie escapaba de los engaños de Victoria Helen Duncan, quien fue acusada y metida en prisión rescatando un viejo tratado de brujería, incluso para poder condenarla. Realmente cuando esta mujer falleció siendo multimillonaria, pero es que además ella aseguraba que podía hacer físicos esos ectoplasmas, ¿no? Que un ectoplasma, para la persona que no lo sepa, es el fluido corporal de origen desconocido que sale de una medium. Aquí tenéis uno de esos falsos ectoplasmas. Esta mujer lo que hacía es que durante ese juego de luces se introducía trapos, diferentes elementos textiles, que mezclados con una abundante clara de huevo, iban luego esputando. Lógicamente incluso podemos ver, voy a intentar enseñarlo con el láser, ponía fotografías de retratos para decir que ese era el espíritu del fantasma. Pero ¿sabéis una cosa? Realmente no permitía a nadie coger ese... El ectoplasma no se podía tocar porque si no perdía la conexión. Pero sin embargo luego llamaba a los ayudantes y decía, recoged el ectoplasma por favor, y los ayudantes sí cogían el ectoplasma. Algo falla, ¿no? Algo no cuadra en esta historia. Pero aquí tenéis una mujer que iba de medium y era una estafadora en toda regla. Llegamos a la fotografía digital, a la fotografía moderna. Una de las cosas buenas que tiene la fotografía moderna es que ha conseguido mejorar la realidad que ven nuestros ojos a través de filtros de imagen, pero lamentablemente tenemos una serie de anomalías naturales y artificiales que pueden aparecer y que nos pueden confundir. Por ejemplo, los supuestos orbes, los orbes, que realmente existen, pero hay como una especie de creencia folclórica que dice que si son almas. Yo os puedo asegurar que he practicado mucho con el tema de los orbes, los tengo catalogados y yo personalmente, no digo que no existan orbes sobrenaturales, pero yo personalmente no me he encontrado con ninguno. Para mí pensar que un orbe es algo sobrenatural es pura retórica, para mí no tiene ningún sentido. El que tenéis aquí ahora mismo aquí en la pantalla es un orbe de luz. Son fácilmente identificables cuando tenemos un foco potente, una linterna en la oscuridad y lanzamos esa fotografía. Esa linterna nos va a devolver el reflejo al objetivo, ¿no? Y nos van a salir este tipo de esferas y son fácilmente identificables. En la siguiente, Juan, por favor.
La flecha mejor. Ahí, no. Ahí, no, capaz. Ahí. Bueno, fácilmente identificables pues porque tienen un núcleo interior, una membrana que rodea ese núcleo interior y una membrana que rodea todo el exterior. Además, si estos orbes los partiéramos por la mitad como si fuera una naranja, comprobaríamos que la parte izquierda y la parte derecha son exactamente iguales, son simétricas y su gama de colores va desde el blanco pasando por tonos más amarronados y terminando en tonos también grisáceos. Aquí tenemos partículas de polvo. Está tomado en exteriores. En cuanto hagamos una fotografía con nuestro teléfono móvil en un lugar terroso, no hace falta tampoco que haya una brisa ni un viento bastante potente, podremos captarlo fácilmente. Estos, a diferencia de los anteriores, no tienen núcleo, su gama de colores va desde el blanco, pasando por tonos grisáceos, terminando en tonos más blanquecinos, y su estructura interior va tomando formas más irregulares y angulosas. El mismo ejemplo, partículas de polvo, pero en esta ocasión tomadas en el interior de una cueva. La única opción que tenemos para que no se hagan estas anomalías si la estamos tomando con nuestro teléfono móvil, yo no conozco ahora mismo ningún teléfono móvil que pueda quitarte los orbes, ¿no? Pero la única posibilidad que tendríamos sería estar en un lugar con mucha humedad. Y cuando digo con mucha humedad, antes de que yo naciera. Hay que tener en cuenta que la humedad es contraria Yo al nací en el levantamiento de polvo. 2014. Si estamos en un lugar encharcado, no nos saldrán partículas de humedad. Partículas de polvo, perdón. Sin embargo, generalmente con nuestro teléfono móvil, y si queremos lanzar fotografías de tipo nocturno, tendremos pues, este tipo de anomalías. Partículas de humedad, fotografía tomada dentro de un banco de niebla a través de una larga exposición. Estas partículas también fácilmente identificables, tampoco tienen núcleo, son mucho más suavizadas y su gama de colores va desde el blanco pasando por tonos grisáceos y terminando en tonos más azulados. ¿Qué son los fuegos fatuos? Esto yo sé que puede sonar mucho a leyenda y a folclore, ¿no? Que se dice que los fuegos fatuos, que son almas. ¿Existen los fuegos fatuos? Sí. ¿Tienen un carácter sobrenatural? No. Tienen un carácter totalmente natural. Veréis, cuando podemos encontrar dos tipos de fuegos fatuos. El primero, cuando estamos en marismas o en pantanos, uno de los gases que emiten las plantas es el fósforo. El fósforo en su mezcla con el oxígeno produce una combustión espontánea que puede ser fotografiada por nuestra cámara. Otra, la segunda opción, y aquí en la península es difícil captarlo, serían los cementerios. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, durante las primeras 24-48 horas después de haber pasado el rigor mortis, en la descomposición del cadáver, uno de los gases que emite el cuerpo humano es el metano. El metano, en su mezcla con el oxígeno, produce una combustión espontánea o una luminiscencia que solo pueden ver, para ver lo que la gente me pregunta, ¿se pueden ver los fuegos fatuos solo las retinas? Las personas que tienen las retinas más sensibles. Generalmente no. Podremos captarlas con el flash de nuestra cámara. ¿Por qué digo que es tan sumamente difícil? Pasa un momentito. Aquí tenéis, sé que se ve muy oscuro, está tomado en un cementerio, no es aquí en la península, es en Latinoamérica. Uno ahí y otra ahí. Veréis que son como pequeñas llamitas parecidas a espermatozoides con la cabecita hacia abajo y la colita hacia arriba, siempre de color verde. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué es difícil aquí? Porque aquí sabemos, en la península, por seguridad, incluso en horario de verano, cualquier cementerio, a partir de las 7:30, 8:30 como tarde, están cerrados. Y esto solo se puede tomar de noche. Por lo tanto, si tenemos la suerte de estar en un cementerio de noche y captar una de estas llamitas, quiere decir que encima de la tumba, de la losa donde aparezca, hace pocas horas que ha sido enterrada una persona. Fotografía que me llega de los Estados Unidos. A mí lo de los estadounidenses, que parece que son los mejores para todo, para el fenómeno OVNI, para los fantasmas, a mí me hace gracia. Esta fotografía, una de las tantas que tengo, me la envían y me dicen que sale una extraña nebulosa. Yo esto lo llamo sacrilegio fotográfico. Que no os dejen engañar. Cuando veáis este tipo de nebulosas, sospechad. Se trata de humo de un cigarrillo. Alguien estaba fumando. Pero es que además podemos comprobar por el tipo de condensación, que es una condensación muy gruesa. Yo incluso diría que era el propio fotógrafo, el que estaba tomando la fotografía, era el propio fotógrafo el que estaba fumando, porque la condensación es enorme. La gama de colores de esta nebulosa va desde el blanco, pasando por tonos grisáceos y terminando también en tonos amarronados. Otro tipo de nebulosa, tomado en las rutas de Jack el Destripador en Londres, muy recomendable, la verdad es que sí, ¿vale? Porque lamentablemente Whitechapel, el barrio, ya no es lo que era, muchos de los edificios de los viejos de esa vieja variedad ya no existe, pero bueno, resulta que sale esta extraña nebulosa cuando se toma una fotografía. Bueno, esto es muy sencillo, esto ha salido porque estamos en invierno,
y no es otra cosa que el vaho de la persona. Sabemos que el calor del cuerpo humano en la mezcla con el frío de fuera pues produce esa condensación que sale por nuestra boca o por nuestra nariz, y si estamos tomando la fotografía en ese momento, al exhalar pues va a salir este tipo de nebulosas, que su gama de colores suele ser entre blanco, grisáceos y tonos un poquito más azulados. Es una paridolia, ¿por qué? Porque hay gente, bueno, sí, se me olvidaba, pero bueno, hay gente que lo que ve son varias cosas, pero generalmente lo que la gente ve es una figura haciendo ese contorno y otra figura ahí. No es nada paranormal, simplemente ha sido el vaho que ha producido pues ese efecto, ¿no? Otra de las fotografías que intentan vendernos los estadounidenses, tomados en una vieja casa museo donde dicen que hay fantasmas, y mira, es que de repente empiezan a salir una serie de anomalías que no podemos entender. Mira, pues tenemos ahí un árbol enorme y aquí tenemos pues un rastro como amarronado. Claro, lo que no te explican es cómo se toma la fotografía. Esa fotografía está tomada al otro lado de un cristal. Los cristales tienen un problema, los reflejos, y es que por la erosión, por la limpieza de los cristales, si están sucios, ocurre esto. Precisamente cuando tomamos la fotografía, todas las anomalías que hay en el cristal, si utilizamos nuestro flash, pues van a salir reflejadas. En este caso, luz natural de una ventana que está entrando, la suciedad que pueda tener el cristal nos está devolviendo esa luz natural o artificial en forma de extraña nebulosa, de extraña luminaria, que no tiene nada que ver. Como consejo, cuando queráis tomar una fotografía a través de un cristal, por ejemplo, si vais a un museo, esas urnas, y intentáis tomar la fotografía, sobre todo con flash, desde fuera de esa cristalera, veréis que os ocurren esto, que os salen reflejos. Y una de las cosas que os diría para evitarlo, si tenéis cámara fotográfica, es que peguéis el objetivo de la cámara al cristal y evitaremos una gran mayoría de estas anomalías. Fotografía hecha totalmente a posta, es una fotografía artística a través de una larga exposición de imagen. El fotógrafo lo que ha hecho aquí, para que podáis verlo todo el mundo, es que ha puesto el temporizador de la fotografía, bueno, esto para el que entienda un poquito más de técnica fotográfica, y lo que ha hecho es hacer una larga exposición. Durante el tiempo que dura el refresco de esa fotografía, si lo ponemos a 1 minuto, nosotros podemos jugar con un puntero láser o con un foco y podemos hacer un dibujo. Una vez que se plasme esa fotografía, saldrá el dibujo que hemos hecho con el puntero. En este caso, el fotógrafo ha hecho una larga exposición haciendo ese tipo de luminaria. Que no os engañen, cuando veáis algo con tanta luz, sospechad que seguramente sea una larga exposición. Además, ha querido jugar con su propia sombra para que veáis que detrás de una cámara fotográfica puede salir la propia sombra del fotógrafo y alguien nos la puede intentar vender como verdadera fotografía para mí. Vamos al tema de las paridolias. ¿Qué es una paridolia? Nosotros desde que nacemos, desde que somos muy pequeños, el ser humano tendemos a memorizar patrones. Lo primero que ve un niño según nace, ¿qué es? La cara de su mamá o de su papá, las figuras humanas. Y todo eso nos acompaña durante la vida. Y nuestro cerebro lo retiene, y en la época adulta, cuando ya somos adultos, intentamos, digamos así, interpretar esas cosas, nos las llevamos a ese ámbito tan familiar. Por ejemplo, una cara en una nube, una forma en una montaña. Cualquier forma nos puede parecer algo extraño cuando realmente tenemos una paridolia. Hay 2 tipos de paridolia. Esta es la primera, una paridolia del tipo no circunstancial. Lo que tenemos es una madera, había llovido, se había empapado, podemos ver el abombamiento de la madera por la humedad, lógicamente, y hay personas que cuando ven esta foto dicen que ven 2 rostros deformes. Uno sería ese, y este que tendría una cabeza ya tremendamente desproporcionada, ¿no? ¿Por qué se llama paridolia no circunstancial? Porque es física. Da igual que sea el abombamiento de la madera, una rasgadura en la pared, el perfil de una montaña. Da igual las veces que lancemos la fotografía, siempre va a aparecer. Siempre está ahí para que nosotros podamos fotografiarla. De nuevo, desde los Estados Unidos, una chasca dentro de un bidón, están haciendo ahí una fogata, y hay personas que cuando ven esta fotografía dicen que ven a una especie de muerte, ¿no? Otros dicen que ven una especie de demonio, otros dicen que ven una especie de duende, y podemos identificar en perfil claramente un rostro cadavérico, la forma de la capucha, y se estaría como riendo. Estamos ante una paridolia circunstancial. ¿Por qué se llama paridolia circunstancial? Porque se ha tomado justo en el momento preciso en los cuales han contribuido la dirección del viento, la altura de la llama, el posicionamiento de cámara y el momento en el que se disparó la fotografía. Cuando a mí me mandan para analizar este tipo de fotografías y yo deduzco que hay una paridolia de tipo circunstancial, mucha gente dice, ¡ay, qué rabia! Pues yo pensaba que tenía algo sobrenatural. Y yo siempre les digo, no, esto hay que guardarlo como joya de la corona. ¿Por qué?
Porque esto es tremendamente difícil que salga. Nosotros podemos seguir disparando después de esto fotografías, pero esta imagen es única, no va a volver a aparecer. Puede aparecer otro tipo de rostro, pero esto es único. Por eso digo que la pareidolia circunstancial, aunque no sea paranormal, hay que guardarse como joya de la corona, porque realmente tenemos algo único. Fotografía desde Reino Unido. El chico que veis en la fotografía, bueno, son dos hermanos, están jugando en un parque. Él lo que lleva es un detector de metales, si mal no recuerdo. Sí, ella lleva el detector de metales, y el chico lo que hace es que va con el azador, pues va escarbando a ver los metales. La fotografía la toma su madre, y la historia de este chico es que iba a ser al día siguiente iba a ser operado que se hizo una cirugía a pecho abierto de corazón, una cirugía bastante complicada. Entonces la madre, pues bueno, quiso bajar con ellos y inmortalizar el momento. Es una familia que es muy religiosa, y bueno, la operación salió bien, y ella, cuando va a ver las fotografías, de repente sale algo. Sale, como podéis ver, lo que ella define Jesucristo en la cruz, y además podemos ver que tiene cierto parentesco con la figura de Cristo crucificado, ¿verdad? La cabeza inclinada hacia abajo, los brazos extendidos, las rodillas, como sabéis, que está en la cruz Jesucristo, ¿verdad? Clavado con los pies sería hacia abajo. Bueno, no hay nada paranormal, estamos ante lo que se llama un rod, es decir, un insecto. Los insectos son invertebrados y reflejan tanto la luz solar como la artificial. Es decir, lo que había ocurrido es que en la cámara se había puesto un insecto, tenía que ser o un mosquito, o una libélula, o un insecto que fuera bastante alargado, ¿no? Entonces yo, cuando respondí a esta familia, yo les dije, yo no lo entendí, yo realmente les dije que tenían un insecto, pero les dije, lógicamente, como eran muy religiosos, y yo jamás puedo, nadie debe estar jamás por encima de las creencias religiosas y personales de nadie, yo le dije a esta mujer que si realmente ella creía que eso había sido un signo para que el hijo, la cirugía del hijo saliera bien, que se quedara con esa experiencia, que se quedara con eso, que como digo, yo no puedo estar por encima de nadie, y simplemente le dije que, oye, tenía un insecto, pero que si su interpretación era religiosa, que se quedara con eso, que al final la operación había salido totalmente bien, y creo que era un gesto muy bonito, ¿no? Bueno, a ver, a mí, yo sé, los que ya lo sabéis, no hace falta que participéis, que ya os conozco. Bueno, a ver, me gustaría, alguien de los que no haya estado nunca en ninguna ponencia de fotografía, aquí tenéis una extraña figura de una mujer que aparece, y me gustaría, si alguien se atreve, si no nada, pero me gustaría que alguien me dijera si le parece una fotografía real de fantasma o falso. Venga, alguien que se atreva. Por lo que sé de ti, ya sé que es falsa. ¿Tú crees que es falsa? Eso no vale, ahora porque tiene control no muy definido, porque hay... Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. ¿Alguien que piense lo contrario? Por allí sí están, por allí se han fijado un poquito más. Bueno, os diré por qué os he hecho esta pregunta. Estamos ante un holograma. Yo aquí en la península no lo he visto, pero por ejemplo, en mi viaje hacia Reino Unido, en Escocia, en Irlanda, los tours de fantasmas sí ponen en algunos castillos estos hologramas. Os he hecho esta pequeña trampa para que entendáis una cosa. Hay dos hipótesis, vamos a decirlo, sobre la visualización de una fantasmogénesis o de un fantasma. La primera es que hay personas que dicen que lo ven completamente nítido, como si fueran personas de carne y hueso. Podemos comprobar que en la gran mayoría de casos esto es cierto, pero es por vinculación familiar. Se dice que es muy extraño que si vas a un viejo castillo o a un viejo santuario, te los puedas ver tan sumamente nítidos. Generalmente yo me quedo con esa segunda hipótesis, que es la que dice que tiene que ser algo translúcido, semi-transparente. Yo siempre he dicho que si algo no es físico, se tiene que notar a simple vista que no es físico. Y no hay nada más parecido en nuestra realidad que un holograma. Por lo tanto, yo me quedo con esa hipótesis más que con la primera. Es decir, un fantasma tiene que ser algo parecido a esto, a un holograma semi-transparente, sin contornos definidos, con alto grado de transparencia, con pocos grados de opacidad. ¿En qué falla esta fotografía? Pues lógicamente, como han dicho por allí muy bien, que es una proyección en una pantalla y que ahí tenemos la luz del proyector. Pero más o menos podéis haceros una idea de lo que yo creo que tiene que ser un fantasma según la hipótesis, como digo, más generalizada de esa visión. Fotografía tomada en el Hostal Bull, que ahora se llama, a ver si me sale, que yo que para el inglés soy muy malo, Three Birds, 3 pájaros. Tomada en los Estados Unidos, y es un lugar donde dicen que se aparece un hombre, que era un dueño, que era el dueño de la casa y que tenía muy mala leche. Adelante con la siguiente, Juan. Y entonces, no sé, se percibe muy mal porque está muy mala calidad. Veréis que ahí aparece una especie de rostro como asomándose en la ventana, ¿verdad? Yo, como soy muy curioso,
aunque el inglés no se me va bien, ahí tenemos el Google para comunicarnos unos con los otros, escribo la recepción del hostal y simplemente les pregunto si tienen algún tipo de gusto de piedra. Y me dicen que tiene 6 en la planta baja. Vale. Dale la siguiente. Yo pregunto, porque es imposible analizar esta fotografía y no tener una copia de la original. Ahí tenéis al señor, al caballero, al dueño de la vieja casa. Y es cierto que podemos deducir que tiene cierto parecido. Pero yo pregunto, si tienen 6 bustos de piedra en la casa, ¿no cabe la posibilidad, adelante Juan, que sea un busto que está en la ventana? Es una posibilidad, como he dicho, no he podido analizarla porque no tengo una copia de la original, y no me es posible, pero por buscar un poquito, por ser cauteloso. Tienen 6 bustos y puede ser algo parecido a esto. Fotografía tomada en Reino Unido en lo que es un viejo orfanato. Podemos ver, esto lo llaman grupo de investigación, pero creo que es una ruta de misterio porque es que ahí tenemos por lo menos 25 personas. En un grupo de investigación no debe haber tantos, porque no podemos controlar tanto ¿verdad, Juan? Es imposible, con tantas personas nos volveríamos locos, esto está claro. Está claro. Y dicen que, bueno, a última hora se quieren tomar una fotografía y dicen que hay una persona que no pertenece al grupo. ¿Qué es esa señora de ahí? Dale la siguiente, por favor. Aquí la tenéis más amplia. Esa señora no es del grupo. Una señora con un rostro pálido y claro, ya automáticamente se hace viral la fotografía y dice, es que es un fantasma. Bueno, tampoco he obtenido una copia de la original, por mucho que lo he intentado, pero yo aquí, si intento pensar con objetividad, imaginaros, por favor, mirad el hueco que hay entre persona y persona. Veréis que están como muy pegados. Si nosotros a esa señora la pudiéramos borrar, veríais que hay como un espacio demasiado amplio. Yo pregunto, ¿puede ser que se haya colocado ahí el fantasmita después? De hecho, digo más, yo no digo que sea una falsificación, un programa de edición de imagen. De hecho, los píxeles de esa señora coinciden con el del resto de la fotografía. Pero yo digo, puede ser una preparación fotográfica. Pueden haber maquillado a alguien, pueden haber puesto a alguien y haberlo colocado y luego haberlo vendido como fotografía de fantasma. Hay que tener mucho cuidado cuando veáis la palabra viral en la web. Generalmente suele venir acompañado de la palabra también falsificación o preparación fotográfica. Mira, conseguí después de 1 mes y medio entrar en uno de los grupos más elitistas de análisis fotográficos, Real World Pictures, desde Inglaterra. Pero incluso siendo un grupo que es los ingleses, para otras cosas no, pero hay que reconocer que para lo que es materia de análisis fotográfica pegan 200.000 vueltas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que siempre, a pesar de que es un grupo súper elitista y súper crítico, siempre hay alguien que se cuela en ese grupo para intentar poner su fotografía y que todo el mundo alucine. Era una mujer, nos pega la fotografía y dice, iba por una carretera cercana a un cementerio y de repente detrás de un árbol para un coche porque tiene una figura etérea que no sé. Yo digo, trae para acá la fotografía. Yo, al principio, teniendo esta fotografía, digo, es que ese granulado ya lo he visto otras veces y me resultaba algo parecido al cemento, porque lo he visto otras veces. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cogimos entre 2 o 3 que estábamos allí y le dijimos a la señora, ¿nos puedes dar las coordenadas de esa calle? Y dice la señora, sí, tómalas. Ah, vale, muy bien, perfecto. Solo tuvimos que coger las coordenadas, meternos en Google Street View y de la casualidad que una de las fotos, ahí tenéis al fantasma que nos estaba intentando vender la buena señora, que yo dije, me resulta algo parecido al cemento. No iba muy mal encaminado, realmente es una losa de un cementerio donde ya no se entierra nadie, que está cerca de una calle principal, para que veáis que incluso la oscuridad nos puede engañar. Por eso siempre hay que saber cómo se toma, cuándo se toma y qué es lo que hay en el lugar, ¿no? Esta fotografía justo antes de la pandemia, tengo que deciros que no tenía solución, pero claro, durante la pandemia que hemos tenido tanto tiempo, estando encerrados en casa, pues los analistas fotográficos han tenido mucho tiempo, ¿no? Yo la primera vez que la tuve, y de esta sí que tengo una copia de la original, tuve muchas dudas. La llaman el fantasma de la mujer de Alcatraz. Con ese nombre mal empezamos porque en Alcatraz no había mujeres. Ni había mujeres funcionarias, ni había mujeres que eran presas. Las únicas mujeres que había eran las esposas de aquellos funcionarios que vivían en las casitas que estaban alrededor de la isla. Alcatraz, antes de la pandemia, si mal no recuerdo, el horario de visitas era hasta las 2 de la tarde. Luego por la tarde no se puede visitar. Y generalmente suele ser con guía. Se vende en internet esta fotografía como que eso es una celda. No, es una puerta que ahí no se puede acceder y que da a otro pabellón distinto donde sí hay celdas. Y entonces sale esta mujer, una mujer, está tomada por una pareja,
y sale una mujer que tiene como un peinado de otra época, que está directamente mirando al cristal y que va con una especie de atuendo negro. Yo cuando la tuve en mis manos tenía muchas dudas, llamé a mi mujer Ainara, que se dedica a la fotografía nocturna, yo soy el analista y ella es la que realiza las fotografías. Le digo, sube, digo, porque aquí hay algo que no me cuadra. Digo, no me cuadra, esos tonos tan azulados, digo, algo se me escapa y no encuentro qué. Y me dice mi mujer, dice, algo falla, dice, o han utilizado un tipo de filtro de estas sombrillas solares, que lo dudo, o está incidiendo la luz natural que entra por las ventanas. Claro, al final los analistas, después de todo este tiempo, han llegado a la conclusión, sí, fijaros qué sencillo, a mí se me había pasado, las proporciones. Estamos hablando de una ventana, que os lo digo así, será de este tamaño. Si nosotros nos fijamos en esa figura, vemos aquí un corte, aquí otro corte y aquí otro corte. Se empezó a sospechar que realmente podía ser una falsificación, que lo que habían hecho era sacar de una vieja imagen de época a una señora y pegarla contra la pared. Las anomalías que tenemos en el cristal es una mano, es la seguridad de que alguien ha plantado allí la mano. Por lo tanto, es una de las fotografías que se vendía como reales, pero después de la pandemia parece ser que ha sido totalmente descartada. Y ahora ya por fin, que muchos estarán deseando, oye, pero hay fotografías que no se puedan explicar de momento. Pues sí, no hay muchas, pero sí las hay. Aquí tenemos una de, no sé, perdonad de nuevo por inglés, Catedral de Westminster o Westminster, que no sé pronunciarlo del todo bien porque en Reino Unido, donde varias personas han visto una figura en la segunda planta de esta catedral. ¿Qué pasa, no? Dale un momento hacia adelante una vez, para que lo veáis. Ahí lo tenéis ampliado, ¿ves? Y bueno, una de las cosas que se dice es que siempre aparece a la misma hora, que no interactúa con las personas y que se puede fotografiar muy bien, que hay personas que se la han encontrado y que luego desaparece, que no hace caso a las personas. Esta fotografía en un principio es de las que no tienen una explicación, y os explico por qué. Yo analizándola me doy cuenta, y esto es muy curioso, que si nos fijamos en el color de esa figura, veremos que corresponde con el color de la fachada de las paredes de esa catedral. Es decir, tiene transparencia y al igual que un camaleón, cuando pasa por los sitios, está tomando el color de esas paredes. Tiene transparencia, poca opacidad, no tiene contornos definidos. Es una de las que a día de hoy no se ha podido explicar. Os voy a decir una cosa, aquí ya no es tanto si es verdadera o falsa, sino que aquí estaríamos posiblemente no ante un fantasma, sino ante un espectrogénesis. La diferencia es que el fantasma es una entidad que puede interactuar de manera inteligente y un espectro es esa especie de película antigua que en forma de imágenes queda como retazos del pasado y que no interactúa con las personas, que siempre hacen el mismo recorrido porque es como si estuviéramos viendo una película. Esto no es una fotografía, esto es un pantallazo de una cámara de vídeo de seguridad. Está tomado en Bodmin High, esto es del año 2000, ahí lo tenéis, sí, el año 2017. ¿Vale? Estamos hablando de Bodmin High, una de las prisiones de los Estados Unidos. Una pareja pide permiso para realizar una investigación fotográfica, última planta, primera planta, ponen cámaras y entonces de repente está el vídeo, lo podéis ver en internet, son unos 30 segundos, veréis que en la cámara de vídeo allá al final cruza una figura. Se dice que es el fantasma de William Hampton, que fue el último ejecutado por la horca en esa prisión en el año 1909. Os voy a decir una cosa, parece ser, yo no entiendo de análisis de vídeo, pero no hay ningún analista de vídeos que haya podido demostrar que sea falso. Parece ser que ahí pasa una figura. Dale un momento para ver si creo que la tenía por aquí ampliada. Vale, ahí tenéis la figura mucho más ampliada. Veréis si veis el vídeo que esa persona, lo curioso fue que cuando fueron a comprobar los archivos y las fotografías de los viejos presos, coincidieron en que la cara era la de William Hampton, era la de este último preso. Yo entiendo que aquí se ve muy pixelado porque las cámaras de visión nocturno, como no tengan una buena calidad, pues no se termina de ver bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, le voy a meter un pequeño filtro para que artísticamente podáis ver esa figura un poquito mejor. ¿Vale? Ahí la tenéis. Ya con un filtro artístico de Photoshop podemos conseguir ver un poquito mejor las facciones y el cuerpo de esa figura que se cruza. Un vídeo que lo tenéis en internet y que lo podéis ver, yo creo que en YouTube está disponible si no. Fotografía que para mí es una de las joyas de la corona. Veréis, me la manda un amigo que se llama, un hombre que se dedica, se llama Fernando, ahora mismo Fernando Segura, ya me acuerdo. Fernando Segura, él es fotógrafo de arqueología, ha visitado muchísimos sitios, ha viajado por todo el mundo y me manda una fotografía de un lugar que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad, Juan? Vale.
¿vale? Son unas 10 galerías, no podemos dar demasiada descripción. ¿Ya se puede darla? Vale. Bueno, pues estamos hablando de las galerías de la Fuente Grande de Ocaña, ¿vale? Unas galerías de tipo románicas que tienen muchísima historia y que se creen que datan del siglo XIII, que posteriormente serían utilizadas supuestamente, no se sabe, como almacén armamentístico durante la Guerra Civil Española. Y me manda de uno de los pasillos que nosotros, con un permiso especial, estuvimos allí y pudimos estar experimentando ahí mucha fotografía de tipo extraño o paranormal, y me manda la fotografía, y entonces él me dice, me dice, bueno, Luis, es que yo estaba escuchando pasos y a ver qué ves tú ahí. Y es claro, lo que os he explicado antes, partículas de polvo. Yo ahí no veía nada, digo, es que no me voy a molestar en analizarla, fallo mío, porque es la primera vez que me demostraron que realmente hay que analizarlo todo. Yo le escribo y le digo, Fernando, solo tienes partículas de polvo. Y me dice, ¿y tú eres analista fotográfico? Se me quedó conmigo, me atacó directamente. Y dice, por favor, mete filtros ahí, dice, porque yo al final es que percibo una figura. Bueno, venga, vamos allá. Empiezo a jugar con la gama de colores, empiezo a aumentar brillos, contrastes, ¿y qué es lo que me encuentro? A ver, que al final hay una figura. Realmente al final hay una figura, vamos a aumentarla para que la vean todos. Otra vez más. Aquí la tenéis. Esto es lo que aparece al final del túnel. Veréis. Podemos ver, y puede ser interpretación de cada uno, pero aquí yo lo que veo es un soldado. El pelo echado hacia atrás, la chaqueta con las sombreras de militar, los botones de militar, reloj de muñeca, avanzando con la misma pierna y el mismo brazo, que esto diréis es antinatural, no, así avanzan los soldados cuando están en la nieve, posicionan la misma pierna para hacer fuerza y para poder avanzar, y la pierna esta como que está recogida, como que está avanzando. Aquí podemos ver la otra mano como que está sujetando algo. Yo cuando metí los filtros, estos granulados, pude identificarlos perfectamente, porque los he visto 200.000 veces. Es polvo en suspensión, pero yo ya no creo que esto sea una pareidolia. ¿Por qué? Por los detalles que tiene. Si realmente nos fijamos, podemos comprobar que esto, para ser una pareidolia, ya me parece demasiada casualidad. Tiene tantísimos detalles, y yo aquí abro un poquito una pregunta y una hipótesis. ¿Podría una entidad que se quiera mostrar ante nuestros ojos utilizar los elementos que tenga cerca, como es el polvo de suspensión, para formarse? Mira, el maestro José dice que sí. Yo creo que también, después de ver esta fotografía, yo de verdad os digo que no creo que sea una pareidolia, creo que tiene demasiados detalles, y es una de las joyas de la corona que yo guardo con especial cariño. Y ya vamos a terminar con otra de las fotografías finales que hay en la web, pero que a día de hoy tampoco tiene explicación. Vamos a trasladar, fue tomada a las 3 de la tarde del 2012, si mal no recuerdo, en el castillo de Tantallon, en Escocia. Es un castillo que además son ruinas, que eran 4 muros. El fotógrafo llega hasta allí, hace una fotografía y de repente percibe que en una de las ventanas aparece una figura. Aquí no hay guías turísticos, no hay maniquíes, está todo hecho polvo. Esto sí que tiene como un pequeño habitáculo, pero podemos comprobar que el resto da al exterior, no hay más. Bueno, aquí la tenéis ya agrandada, ¿veis? Bueno, pues yo resulta que como vi que era original, dije, seguramente sea falsa, pero me voy al autor y le pido una copia de la original. Y claro, el hombre me dice, sí, no tengo ningún problema. Y me pasa una fotografía de 3.000 por 2.000 pulgadas. Bueno, podía hacerme un póster con la fotografía. Quiero decir, como deben ser las fotografías de buena calidad y que se ven correctamente. Le pongo a meter filtros, miro los datos EXIF para ver si está manipulada, si me han intentado engañar con Photoshop, y veo que no hay ningún tipo de manipulación, la fotografía es totalmente correcta. Y yo lo que ya digo, mira, voy a ponerme a meter filtros a ver qué narices pasa ahí. La sorpresa que yo me llevo es que el rostro, yo sé que desde aquí no lo vais a percibir bien, pero el rostro dicen que está por delante de esas rejas y el cuerpo está por detrás. La gente que quiere identificar al personaje dicen que es el monarca James V, Jacobo V, si hacemos la deformación al español, y ganó en el año 2014 uno de los premios de fotografía paranormal más grandes de todo el Reino Unido. De hecho, 2 de los mejores analistas fotográficos más críticos no han podido encontrar qué es esa figura y por qué aparece. Se sabe que no es una pareidolia, se sabe que no es la incidencia del sol, porque ahí está sombreado. Hay gente que dice que si puede ser piedras del fondo que se estén reflejando aquí, es que realmente no hay ninguna luz solar. Porque si fuera un foco solar que realmente incide al fondo, me puedo creer que se esté reflejando. Pero ese reflejo así
es extraño, ¿no? Entonces es una de las pocas virales que tenéis en internet y que podéis ver, y que a día de hoy, no digo que sea paranormal viral, pero sí que digo que de momento no tiene explicación. Y ya para terminar, bueno, daros las gracias a todos por haber venido a escucharnos a Omega 4 Investiga. Y nada, espero que tanto os haya gustado la ponencia del compañero Juan y del compañero Pascu H, con que es magnífico, y hemos colaborado muchos miembros del equipo y que estamos muy orgullosos de que siempre he dicho que es mi maestro y es mi segundo padre, porque es la persona que me ha enseñado todo en parabiofísica. Entonces yo creo que es digno de mencionar, ¿no? Es digno de decir que ha sacado una auténtica obra, que yo estoy súper orgulloso, que solo tengo palabras de agradecimiento para Martín. Sí, esta obra es, digamos, la he escrito yo y Pascu, la hemos escrito los dos, pero realmente en este libro está representado todo Omega 4, porque aparte de la investigación, experimentación que hacemos allí, viene la progresión de nuestro grupo, Omega 4. O sea, es la vida de esa investigación y la vida de nuestro propio grupo. Pues así es. Y ya solo deciros, como última, que tenemos un pequeño programa de radio, un podcast, mejor dicho, a través de la plataforma iVoox. Llevamos un par de añitos, vamos a ir evolucionando, se llama Vía Incógnita Radio, lo podéis encontrar fácilmente. Y bueno, es un podcast muy familiar, de puertas abiertas, donde tenéis todo tipo de secciones, desde sección crítica, hablamos de leyendas, de antropologías, hablamos, como estas tertulias que hemos tenido aquí, de fantasmas, de nuestras propias experimentaciones, ponemos pruebas, tenemos colaboraciones, escritores. Os invitamos a todos, de verdad, que podáis disfrutar. Y ahora, nuestro agradecimiento y nuestro aplauso, y lo creo, ¿verdad, Juan, que es de nosotros para ellos?